Queridos amigos, queridos hermanos, hoy, Jueves Santo, hoy comenzamos nuestro Triduo Pascual. Opama lañane cuaresma, acoangaña moñeporuma lañane Triduo Pascual, el centro, el caracú. Estos días entonces de pasión, muerte y resurrección del Señor. Queremos leer esta primera lectura, está la misa, ¿verdad?, de vespertina de la Cena del Señor, y queremos leer esta primera lectura que nos ofrece hoy la palabra del Señor desde el libro del Éxodo capítulo 12, 1:8. Sabemos que es la cena judía, es la liberación, es la Pascua de parte del Señor. El Señor dijo a Moisés y Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel: el 10 de este mes consíganme cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia. Entonces es el hecho también de compartir, el hecho de encontrarnos juntos, es el hecho, ¿verdad?, de que la familia se reúna, porque esta liberación no es una liberación individual. Shela ya puede hacer resurrección, Shela cambia a Señor, no, sino que todo cambio después tiene que dejar sus huellas o su influencia también en un cambio colectivo, en un cambio de comunidad. En realidad entonces nuestra resurrección, o lo que nos propone la Iglesia como resurrección, en esta resurrección de Jesucristo, estamos resucitando la comunidad, resucitamos todo. Tiene una base también muy hermosa, ¿verdad?, desde el libro de Ezequiel, ¿verdad? Los huesos, ¿verdad? Es la nación la que se levanta, la que vuelve a tener huesos, tendones, vuelve a tener carne, de lo que era un cementerio, putrefacto, ¿verdad? Entonces, sin embargo, Inea, entonces con Angaikatu llamó Potimba, lleva porque ñande yara o ñande petecoe prajú. Y por eso dice, imagínense, si la familia es demasiado reducida, ¿qué es lo que tiene que hacer? Se va a unir con el vecino, es la comunidad, queridos hermanos. Entonces tenemos que resucitar primero como familia, primero entre nosotros, batecobaina, Siharu con los hijos, ¿qué tal? ¿Nos encontramos bien o no nos encontramos bien? Y al mismo tiempo recordemos que esto después tiene que ser comunidad Paraguay, o comunidad capilla, comunidad parroquia. ¿Cómo trabajamos juntos? ¿Nos entendemos, no nos entendemos? ¿Nos acercamos, nos queremos, no nos queremos? Tenemos que seguir creciendo y bueno, eso va a depender de nosotros. Si es pequeña, hay que unirse, hay que formar comunidad. No podemos ser cuatijaños, ¿verdad? Y entonces, en esta elección dice también es tan importante lo que vamos a elegir. Cuando te está dando las características de los animales, te está dando entonces la característica principal de una elección de lo que nosotros ofrecemos al Señor. Ofrecemos de nuestro trabajo, de nuestro sudor, pero ofrecemos todo lo que nosotros hacemos con ese mayor empeño y con el mejor ahínco también, ¿verdad?, de que pueda existir resurrección entre nosotros. Que la palabra del Señor nos bendiga, nos fortalezca en este Jueves Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.